De vuelta a la torre de control. Estos hombres desempeñan uno de los trabajos más estresantes del mundo. Son controladores de tráfico aéreo. No quiero ni pensar en la posibilidad de que antes o después haya un accidente. No creo que nadie quiera eso. No es un pensamiento que yo quiera tener. Son los responsables de las vidas del 250.000 de personas que viajan a diario dentro y fuera del espacio aéreo más concurrido del mundo, Nueva York. Hay una media docena de momentos en los que se pasa verdadero terror al año, en los que desearías ganarte la vida de otra forma. Ves que dos aviones siguen el mismo curso. Es como si te quitaran 2 años de vida cuando esos aviones se acercan mucho. No creo que pudiésemos hacer este trabajo de forma correcta. Si pensáramos, bueno, aquí hay 300 personas y aquí 250, no puedo dejar que esas 550 personas se acerquen. No puedo dejar que esa señal se acerque a esa otra. Mucha gente se refiere al control aéreo como a una especie de videojuego ampliado. He jugado mucho con videojuegos y cuando vas ganando normalmente consigues 3 hombres o 3 vidas y si cometes un error el juego continúa. El control aéreo es un gran videojuego en el que solo se tiene una vida. Controladores del peligro. Durante los últimos 15 años, el número de aviones en funcionamiento se ha duplicado. La mayoría de los aeropuertos mundiales sufren una preocupante saturación. En Nueva York, los controladores están al límite de su capacidad. Durante el último año ha estado a punto de producirse una media de una colisión al mes, en la que los aviones se han cruzado a 150 metros de distancia. Una colisión en el aire sobre una gran ciudad es la pesadilla de los controladores. Estas son las terribles consecuencias del peor desastre aéreo de la historia. En una calle de Brooklyn se encuentran los restos del avión siniestrado que colisionó con otro en el plomizo cielo de Nueva York. En 1960, 2 aviones colisionaron en la niebla sobre Nueva York. Murieron 128 pasajeros y 6 personas que circulaban por la calle. Una bola de fuego cayó de los cielos sin previo aviso. El horror causó más horror, poniendo de manifiesto las terribles consecuencias de la congestión del tráfico aéreo en los cielos americanos. 40 años después se ha multiplicado por 30 el número de aviones.
Los controladores aéreos lo tienen cada vez más difícil para operar en los saturados cielos del mundo. Torre de control, libre tras la marca. El expiloto de la Marina Jim Corney lleva 2 años trabajando en la torre de control del aeropuerto de La Guardia. Phoenix 561 en pista 1-3. La Guardia es uno de los 3 grandes aeropuertos de la ciudad de Nueva York. Es famoso por su proximidad a la isla de Manhattan. Los 3 aeropuertos de Nueva York están muy cerca. Tenemos Newark justo al otro lado del río, en esa dirección. Se pueden ver los aviones entrando en el aeropuerto. Hoy hay un poco de niebla. Permanezca conectado a la Torre de la Guardia, gracias. Al sur se encuentra Kennedy, está lo suficientemente cerca para ver los aviones aterrizando. Desde aquí se pueden ver sus aviones allí mismo. Están a tan solo unos pocos kilómetros de aquí, 8 kilómetros hacia allí y otros 8 hacia allí. Y nosotros estamos más o menos en el medio. Charlie 601, gire a la izquierda, Bravo. El espacio aéreo de Nueva York es muy complejo. Los 3 aeropuertos, La Guardia, Newark y Kennedy, forman un triángulo a 24 kilómetros de distancia uno de otro. Los aviones que entran en La Guardia se aproximan por el este de Manhattan y los que despegan por el norte. Esto los mantiene lejos del aeropuerto de Newark, situado al oeste de la ciudad, cuyo corredor de vuelo se encuentra a solo 8 kilómetros de La Guardia. A 24 kilómetros al sudeste se encuentra Kennedy. Los aviones llegan por la costa y salen alejándose de Newark y La Guardia. Algunos aviones que se dirigen al oeste tienen que girar y sobrevolar el aeropuerto de La Guardia. Cuando cambia el tiempo, los aeropuertos utilizan diferentes pistas y corredores. Algunos aviones que se dirigen a Kennedy tienen que hacer la aproximación sobre la ciudad de Nueva York. Eso hace que La Guardia y Newark cambien sus rutas. Hay varias configuraciones, y todo lo que hace un aeropuerto afecta a los otros 2. El espacio aéreo está dividido en sectores con equipos de controladores aéreos en cada aeropuerto y otro equipo controlando el espacio que lo rodea. Unos 7.500 aviones entran y salen de él a diario. En La Guardia, Jim Corney está hablando con los pilotos autorizando cada despegue y aterrizaje. 20014 vía 17, 42 está despegando, inicie maniobra. Bien, gracias, que tenga un buen día. Usted también, vaya a vía 64. Necesito las rampas a 4 kilómetros con vientos de popa, fuerza 20014, pista 22. Tienes que de alguna forma ver con lo que oyes. Tus ojos y tus oídos son una misma cosa. Tienes que escuchar señales de llamadas, la voz de un piloto, pero siempre sabes cuando algo va mal. 14 La Guardia, gracias. Está siguiendo al Falcon a 5 kilómetros de la pista. Cambio. La Guardia tiene 2 pistas que se cruzan. Es una configuración que fue diseñada años atrás para un volumen de tráfico mucho menor. Esta estructura obliga a los aviones a cruzarse cuando aterrizan y despegan. Esta avioneta deberá haber atravesado la intersección antes de que el avión de US Airways inicie su maniobra de despegue. Mientras el avión se dirige a la intersección, otra aeronave va a proceder a aterrizar en menos de 60 segundos. American 626, que tenga un buen día. American 626. Hay estrictas regulaciones para prevenir que los aviones vuelen demasiado cerca. Se llaman distancias de seguridad. En la torre de control utilizamos algo llamado distancia anticipada, lo que significa que gire a la derecha cuando pueda, la pista está despejada, hasta luego. Gracias. Por ejemplo, puede que el avión toque tierra antes de llegar a la intersección y que yo esté autorizando el despegue del siguiente avión porque estoy anticipando que para cuando el avión empiece a moverse, aquel ya habrá atravesado la intersección. Es una forma de ahorrar tiempo, se llama salvar la distancia y básicamente este no es el caso porque no han estado cerca. Es en el caso de que el avión atraviese la intersección mientras otro aterriza. En la hora punta, Jim tiene que salvar la distancia 80 veces por hora, ocupándose de los aviones a intervalos de 45 segundos. Es una situación angustiosa cuando ves un avión que despega y otro que aterriza acercarse tanto. Aprietas los dientes sabiendo que todo va a salir bien, pero parecen tan cercanos que son momentos angustiosos para todos.
Aterrizaje en 2.2. Gracias, señor. Cada avión pasa por las manos de 8 controladores diferentes en su vuelo de aproximación hacia el aeropuerto. Este es el coordinador de la cabina, es el responsable de todas las operaciones y tiene que asegurarse de que todo funcione bien. Es nuestro control de seguridad. Considerado un trabajo de alta tecnología, algunos de sus sistemas y equipos no se han renovado. 605-090 a 1500, cuídese. La información de cada vuelo se recoge en una tira de papel. Esta es una notificación de llegada que te informa sobre la señal de llamada, el tipo de avión. En este caso un MD-80, es un American 724. Obtenemos toda la información de estas tiras y disponemos de este moderno equipo de sellado. Delta 1842. Los controladores llevan mucho tiempo enfrentados en una batalla con sus jefes, la Administración Federal de Aviación, para que reemplacen el anticuado equipo por la última tecnología en el tráfico aéreo. 629, buenos días. Comer 638, 2 a la izquierda cuando contacte con Bravo. Creo que Pedro Picapiedra fue el primer hombre que trabajó aquí en La Guardia, y creo que el equipo que utilizó está todavía con nosotros. El radar del que disponemos tiene un punto ciego. Si miras por la ventana ves que hay un avión. No hay ningún edificio en los alrededores, pero no aparece en la pantalla de radar. Por otro lado, el mismo radar no puede localizar el avión en el aire. Si miras hacia el otro lado del aeropuerto, básicamente donde se encuentran los puentes, se ven todos estos objetos en el radar. Entonces piensas que puede haber un helicóptero que no aparece. ¿Y qué es? Son camiones con remolque que están cruzando el puente. El radar los está localizando, pero no al avión. 464, pista libre para aterrizar. Nos vemos presionados para aumentar el volumen de tráfico aéreo por hora. Es una presión constante, ya que eso significa dinero para las líneas aéreas y más pasajeros que llegan a su destino. Nos presionan para aumentar el volumen. Si tenemos en cuenta el volumen de pasajeros y añadimos el equipo, esperamos que las medidas de seguridad prevengan todos los accidentes, pero se cometen errores. Y generalmente en La Guardia, cuando las cosas salen mal, acaban siendo noticia. Tensión en la torre de control de La Guardia. Un error ha estado a punto de causar una colisión en el aire. Un avión de US Airways fue autorizado para aterrizar en el mismo momento que un vuelo de Air Canada recibía la autorización para despegar. Un pasajero de US Airways. Cada vez nos acercábamos más y más. Y al final creo que lancé un grito y un segundo después, los pilotos, no por el grito, por supuesto, comenzaron a levantar el aparato. El controlador había ordenado al avión azul que entraba que se elevara, cuando comprendió que el otro avión sufría un retraso en el despegue. Estuvieron a punto de colisionar. Dependiendo de las noticias, la diferencia entre la cola del US Air y la parte de atrás del fuselaje del Air Canada, todo dependía del testigo entrevistado y de la historia que se contaba. Variaba de 6 a 30 metros. Personalmente no lo vi, pero hablé con el controlador que dio las instrucciones. Aunque siguió las reglas y disponía de una distancia de seguridad adecuada, fue muy peligroso. Fue un momento de alarma. Fue terrible. Nunca hemos tenido una colisión de dos aviones que choquen en la intersección y pido a Dios que nunca ocurra. Nubes de humo negro se elevan a miles de metros en el aire desde los restos en llamas del avión siniestrado. En los cielos abiertos de América, los propietarios de aviones privados tienen el derecho de volar casi a cualquier parte, y los aviones ligeros han derribado varios aviones de pasajeros. Cadáveres, partes del fuselaje se hallan esparcidas. En este accidente sobre California, un Cessna colisionó con un Boeing 727. Murieron todos los pasajeros de los dos aviones y 7 personas en tierra. El avión de US Air se precipitó a tierra tras colisionar en el aire con el Cessna 172. A bordo del avión pequeño, un piloto y su instructor. Los dos hombres han muerto. Más de 2.000 helicópteros y aviones ligeros surcan el espacio aéreo de Nueva York cada día. Son las 6 de la tarde, hora punta en La Guardia. Eje 07G0. Joe Fablagatore está controlando los helicópteros y avionetas del espacio aéreo de La Guardia. Aviso a todos los aviones. Hay un helicóptero a 2 kilómetros al sur sobre el punto GW en el río Harlem. Autorizado para el tráfico. 3 en punto. A 4 kilómetros al oeste, a 450 metros. Modelo desconocido.
Sabes a dónde se dirigen los aviones grandes porque todos siguen unos procedimientos. Los pilotos saben lo que tienen que hacer. Tú sabes lo que van a hacer los pilotos, así que sabes a dónde se dirigen. Pero son los aviones pequeños los que hay que vigilar. Durante el verano, con el flujo de aviones que entran y salen de Manhattan o gente que se dirige a Hampton, hay un gran volumen de helicópteros que entran y salen de Westchester y el distrito de Tía hacia la ciudad. Están los helicópteros para los turistas que sobrevuelan la ciudad. Y además, toda la gente que quiere hacer un viaje por el río Hudson para ver la Estatua de la Libertad. Y es un espacio libre para todos. También se ven muchos helicópteros subiendo y bajando sobre la ciudad. Son como pequeños mosquitos que sobrevuelan la ciudad. US Air 226, gire a la izquierda y contacte con Bravo, pista libre. 226, recibido. ¿Cómo ha entrado ese tipo? Jim ha localizado un pirata aéreo que aparece como VIO-1 en su pantalla de radar. Está muy cerca del objetivo VIO-4 a 600 metros de altura. Algunos de los aviones en el límite de nuestro espacio aéreo pueden volar hasta allí sin contactar con ningún controlador aéreo. Y ahora mismo tenemos uno en el límite. Un pequeño avión se ha desviado peligrosamente hacia las rutas de vuelo de los aviones que entran a aterrizar. Avión desconocido a 600 metros en dirección sur. Jim le pregunta a un piloto si puede identificar al misterioso avión. Si lo llegas a visualizar a tu derecha, infórmame sobre qué modelo es. 13759 nos ha pedido la autorización para aterrizar, así que a estas altitudes no puedo saber lo que hay ahí fuera. Puedo coger los prismáticos y ver si lo puedo localizar, pero es probable que no lo vea porque está nublado. Así que, como no le puedo ver, he preguntado al avión que estaba más cerca de él si puede verlo y qué tipo de avión es. Mike dice que está a 600 metros. El tipo del Hawk 10 lo ha localizado. Sí, adelante. Básicamente, ese avión está violando nuestro espacio aéreo y está justo en el medio de nuestras rutas. Son malas noticias. Pero solucionaremos el problema. En la torre, cuando algo va mal, tienes una décima de segundo para analizar y reaccionar. O de lo contrario, puede ocurrir una desgracia. Comar 6 sale de la guardia, gracias por volar dirección sur en 6 kilómetros. ¿No habrá visto qué tipo de avión era el del violador de nuestro espacio aéreo? No estoy seguro, pero creo que era un avión pequeño, un Cherokee o algo así. Bien, muchas gracias. Dice que cree que es un Cherokee. Este tipo está perdido. El Cherokee está dando vueltas en esa área justo al norte de aquí. No lo pierdas de vista y asegúrate de que nadie choque contra él. User 1843, Torre de la Guardia, gracias por volar en una franja de 4 kilómetros. EK-40. 513, pista 233, está bastante lejos. Por ahora, Jim continúa autorizando el aterrizaje y despegue de los aviones. Mantengo la posición. Durante los próximos minutos tendrá que mantener a los aviones alejados de la ruta del pirata aéreo. Sí, estoy vigilándole todo el tiempo. Estoy mirando por la ventana. Observando el radar, vigilando lo que está haciendo el violador. No puedo visualizarlo. Lo único que puedo hacer es ver lo que hace en el radar. El infractor VIO-1 penetra cada vez más en el espacio aéreo. No pueden hablar con él porque no saben en qué frecuencia de radio está. Joe Fablagatore avisa a un helicóptero con el código Bravo Quebec que se mantenga alejado. En su pantalla aparece CA, la señal de alarma. El infractor lleva el mismo rumbo que Bravo Quebec. Parece que nuestro pequeño pirata ha comprendido lo que ocurría, porque parece que se ha desviado hacia el norte. Ya veremos. El pirata cambia de rumbo y se comunica con la torre. Es un Shadow 9. Es una broma. Shadow 9 es un controlador de un canal de televisión local. ¿Es un Shadow? A ese tipo le es muy familiar esta zona. Estos tipos que controlan el tráfico conocen la zona a la perfección. Sabía exactamente dónde estaba y que no debería haber estado allí.
Shadow 9 se encuentra en el límite de mi espacio aéreo a 500 metros. Antes estaba a 600 metros sobre la marca exterior de la pista 22, la pista de aterrizaje 22, es decir, dentro de mi espacio aéreo. Shadow 9, cambio. Entiendo que va a permanecer al norte. Muy bien, Shadow 9. Entendido. Le deseo que tenga un buen día. Encima ese tipo parecía sorprendido. Sí, yo no he entrado en su espacio aéreo. Sí, usted sí. Qué locura. Bueno, estas son algunas de las cosas que nos pasan. La amenaza de un accidente planea sobre los controladores a diario. La gente se enfrenta al estrés de su trabajo de forma diferente. Pero estoy seguro de que cualquiera que trabaje en la torre nunca se olvida de la gente que viaja en los aviones, porque han visto lo que ocurre cuando colisionan dos aviones al final de una pista. Nunca lo olvidan, eso es estrés. Hay muchos controladores que están deseando hacer otro tipo de trabajo, están cansados. El estrés afecta a la gente de forma diferente. A algunas personas les sirve de incentivo y otras, tras 10 o 15 años, puede que en su día disfrutaran, pero ya no. Creo que al final llegas a un punto en tu vida en el que ves que el estrés te está afectando e intentas huir de él. Muchos optan por la jubilación anticipada y no hay suficiente gente preparada para sustituirlos. Por ello, existe el temor de que un servicio ya sometido a fuertes presiones llegue al límite de sus fuerzas. Alitalia 767. Con destino a Milán o Roma. John Fitzgerald Kennedy es el aeropuerto más grande de Nueva York. Tan solo a 24 kilómetros de LaGuardia y Newark se ocupa de un alto porcentaje de vuelos internacionales. Vaya, uno grande. El controlador aéreo Dave Sogen parece disfrutar con su trabajo. Es interesante cuando te presentan a gente y les dices que eres controlador aéreo. Oh, eso tiene que ser estresante. Entonces les miras y si estás en una fiesta, coges tu refresco y dices, no es estresante. Bien, ahora mismo nos encontramos en el extremo noroeste del aeropuerto, en la pista 31 izquierda, que comienza a unos 4 kilómetros de aquí y finaliza aquí, en dirección a la ciudad de Nueva York. Lo que están viendo es un avión despegando de la pista 31 izquierda. Se darán cuenta de que tan pronto como se eleve, efectuará un giro a la izquierda para evitar el tráfico aéreo de LaGuardia y Newark. En un día como hoy, las nubes no nos dejan verlos hasta los 90 metros. Eso es lo último que verán aterrizar durante mucho tiempo. La torre de control está allí, en el medio, bajo la niebla. Allí arriba estamos aislados del ruido que hacen los aviones, pero cuando pasan volando a tu lado sientes toda su potencia. Es increíble. Ese es un Lufthansa 747 con destino a Alemania. Es asombroso, ¿eh? Apenas lo ves durante unos segundos. Entonces sientes que hay turbulencias. Bueno, ese viento no se ha levantado de repente, son los torbellinos o vórtices que ha levantado en el extremo de sus alas. Y bueno, por poco pierdo la gorra. Eso es exactamente lo que se siente. Es muy intenso. Y debido a que la onda choca contra la tierra, no te tira al suelo. Si estás detrás del avión, no es el lugar apropiado. Es mejor alejarse de él. Las turbulencias, debido al peso, son uno de los factores que determinan la distancia de seguridad entre dos aviones. Cuanto mayor y más lento sea el avión, creará más turbulencias debido al peso. Un 747 puede generar turbulencias que duran 3 o 4 minutos. Son similares a mini tornados que se originan en el extremo de las alas. Lo pueden comprobar hoy mismo. Si observan los extremos de las alas de estos aviones, lo comprenderán. La separación mínima entre dos DC-9s
En su maniobra de aterrizaje es 4 kilómetros. Es la distancia más cercana a la que puedo estar de esos aviones. De un 767 es de 6 kilómetros, casi el doble. Así que puedes dar la orden a 4 o 5 DC-9s y sin embargo solo puedes hacerlo con 3 767s. Se necesita esa separación extra para las turbulencias, lo cual es un asunto muy serio, ya que cada vez se construyen aviones más grandes, lo cual agrava este problema. Aquí nos ocupamos de aviones grandes en su mayoría, lo cual ralentiza las operaciones. El gran número de viajeros ha provocado la congestión de estos aeropuertos. En Newark, al otro lado de la ciudad de Nueva York, están llevando al límite la distancia de seguridad entre los aviones. Newark es el aeropuerto con más tráfico aéreo de Nueva York. 1.500 aviones lo utilizan a diario. Son las 8 de la mañana y el controlador Glenn Duffy se enfrenta al dolor de cabeza diario de la hora punta de la mañana. Durante las 2 horas siguientes, Glenn tendrá que controlar 80 aterrizajes. Por cada 2 aviones que esperan a aterrizar, hay 3 que quieren despegar. Pasa lo mismo todas las mañanas. Paralización. Aviones esperando hasta 45 minutos su turno para despegar. Los retrasos son tan regulares que las líneas aéreas los señalan en sus horarios. Vuelo con rumbo 018 va a realizar la maniobra de aproximación detrás de un DC-10. ¿Cada cuánto tiempo se produce un aterrizaje? Cada minuto, casi cada minuto hay un despegue y un aterrizaje. Vuelo con rumbo 018, repito, 018, contacte punto 8. Contacto punto 861. Newark se ocupa de una diversidad de grandes jets y pequeños aviones de pasajeros, así que calcular los diferentes intervalos de salidas requiere una agilidad mental constante. 3240-660, contacte con puerta de embarque. Así que tengo que tener en cuenta los modelos, es decir, esta aeronave es un avión de hélices dobles, es un Beech 1900 y no es tan rápido como el jet que vuela detrás. Tengo que dejar esta nave volar 2 o 3 kilómetros antes de autorizar el despegue de esta otra. Así voy a garantizar que haya 5 kilómetros de distancia entre las dos. Por lo general doy la salida a aviones del mismo tipo. 3240-660, contacte con puerta de embarque de Newark. Doy la autorización a un jet, luego a otro detrás y consigo una distancia de 5 kilómetros fácilmente. Me parece que se necesita conocer los aviones a fondo. Sí, tienes que saber tener en cuenta las características de vuelo de cada nave. Tienes que entenderlas. Aeropuerto de Newark, Air France 747. Es importante saber cuánta gente hay a bordo, de cuánto combustible disponen, cuánta carga llevan. Delta 847, contacte con puerta de embarque en Newark. Buenos días. 847, buenos días. Continental 1451, rumbo 050, pista 4, libre para despegar. Iniciamos la maniobra. Por ejemplo, tienes que tener en cuenta que es un jet, pero es un 727. Un 727 es un avión antiguo que no sube muy bien y en especial en verano cuando hace calor y humedad. Se elevan muy despacio, pasan apuros para elevarse. Hay otro aspecto a considerar, es un avión lento. No puedo dar la salida a un avión rápido detrás de él porque va a alcanzarle. El espacio aéreo está congestionado. Hay mucho tráfico que sobrevuela este aeropuerto en dirección este y oeste. ¿Sí? Lo tengo. Lo tengo, bien. Air Jamaica, rumbo 018, 0157, inicie maniobra. Parece que será el siguiente en despegar. Que tenga buen día. El aeropuerto de Newark se conoce como la capital del retraso de Estados Unidos. En estos momentos y en este aeropuerto es probable que haya unos 25 aviones esperando en la pista. Ahora mismo hay varios retrasos en las salidas. Hay demasiados vuelos a la vez y eso provoca que haya una aglomeración en las pistas. Chile 4224, acérquese a pista 4 izquierda y permanezca en esta frecuencia. A Glenn se le juzga por su buena hoja de servicios, pero también siente la presión constante de minimizar los retrasos. Esta es la última conexión. Buenos días. 4323, contacte con puerta de embarque en Newark. Buenos días. 323, buenos días. Ahora hay una cola de aviones que acaban de aterrizar. Tienen que cruzar la pista que se utiliza para los despegues hasta llegar a la terminal.
Ahora voy a rodar este avión regional en la pista 4 izquierda. Tan pronto como esa nave haya atravesado la intersección, autorizaré al avión que acaba de llegar para que se desplace por la pista interior hasta llegar a la puerta de embarque. Como pueden ver, la aeronave ha iniciado el despegue. Pueden ver las luces elevándose. Continental 1979, rodaje en pista 4 izquierda, contacte con empleado de tierra. Despegue en 675. Aruba 720, rumbo 060 en 15, pista 4 izquierda, libre para despegar. Siga haciendo lo mismo lentamente, 3578, acérquese a pista 4 izquierda y permanezca en esta frecuencia. Continental 143, torre de Newark, 4 izquierda, ruede hasta posicionarse y espere. Observo constantemente el radar asegurándome de que existe una distancia de seguridad. Observo la pista para asegurarme de que hay una separación en tierra y observo el cielo para asegurarme de que hay una separación visual entre los aviones que se acercan al aeropuerto que entran en mi espacio aéreo. Así que ese es el origen de mis canas, porque estoy continuamente mirando a izquierda, a derecha, arriba y abajo, coordinando. Siempre hay mucho que hacer. Pongamos el caso de que tenga un día de mucho trabajo, por ejemplo, 10 aviones que quieren entrar y de repente la pantalla de radar se apaga. Cero, nada. En ese momento estabas ordenando despegues, no dejas de pensar y te preguntas qué vas a hacer para separar a los aviones, pero casi siempre salen las cosas bien. Los aviones están equipados con tecnología punta, mientras en el aeropuerto de Newark tenemos un radar de tierra que se ha quedado anticuado. Estoy utilizando un equipo que probablemente fue fabricado antes de que yo naciera. American 515, contacte con puerta de embarque. Buenos días. En los últimos 5 años, el número de aviones que entran y salen de Newark se ha incrementado en un 50%, pero el número de controladores no ha sufrido cambios. Es un avión tras otro. Cada minuto tienes que autorizar despegues y cada minuto estás autorizando aterrizajes. No hay un número fijo de aviones que salgan o entren de este aeropuerto al día. El número es ilimitado, tantos como las líneas aéreas hagan entrar o salir. Ese es uno de los mayores problemas de Newark. Algunas líneas aéreas y algunos de los usuarios más frecuentes están metiendo más aviones en este aeropuerto que los que puede acoger. Glenn debe permanecer en su puesto durante 2 horas seguidas, pero la intensidad le obliga a hacer un descanso tras la primera hora. Hay días en los que salgo de aquí mareado. Sé que hay algunos tipos que bajan hasta aquí exclusivamente para descansar tras su turno. En lugar de salir de aquí, coger el coche e ir a casa, vienen aquí, se fuman un cigarrillo o se van a un bar para tomar un cóctel u otra cosa que les calme los nervios antes de meterse en el coche para ir a casa. Son las 8 de la tarde en el aeropuerto Kennedy. Dave Sogen va a empezar el turno de noche. Esta es una hora punta para las salidas internacionales. Voy a desenredarlo. Eso es. Como el aeropuerto está cerca del mar, está frecuentemente cubierto por la niebla. Vaya. ¿Qué? Dile a Nicky que salga. Sí. No podemos ver los aviones, así que todas las operaciones se realizan mentalmente y a través del radar. Dave utiliza un NASB, el mismo radar de tierra que tienen en Newark. Este muestra cualquier cosa que se mueva en su espacio aéreo, pero no puede identificar el tipo de avión. Solo le puede servir de guía para mantener separados los aviones. Kennedy es un laberinto de pistas entrecruzadas. Tan solo guiar a los aviones a través de la niebla es potencialmente peligroso. Latitud .3.8, Juliet Hotel, dígame su posición. 8 Juliet Hotel, me estoy aproximando. 8 Juliet Hotel, cambio. Siga avanzando por Quebec hasta GAT, gracias. 8 Juliet Hotel, sigo por Quebec hasta GAT. Estamos autorizados para despegar. Air France 007, buenas noches. Tome la pista 22 derecha, Alfa derecha, junto a la pista Víctor. Bien, a la derecha en Alfa. Sí, con un tiempo así se duplica el número de transmisiones. Lo hacemos así porque tenemos que verificar la posición de cada avión, lo cual se da por hecho al verlos en las pistas. ¿El EaJet ha pasado al Swissair? No sé, hay que preguntar a Swissair y así se incrementan las transmisiones.
Pista libre para aterrizar. Buenas noches, señor. Pista Alfa y Quebec. Por favor, infórmenos cuando pase por la terminal general. Pero no solo la niebla ralentiza las operaciones. Varig 865. Dave tiene que ocuparse de las líneas aéreas extranjeras y pilotos que no conocen el aeropuerto. Varig 865, denso en pista 22 derecha. Pista izquierda Bravo, junto a Víctor. La torre le controlará desde la izquierda. Entendido. Continúo hacia Bravo. Luego a la izquierda. Junto a Víctor. Bien, no le puedo ver. ¿Ha girado ya hacia la pista Alfa? Negativo, estamos en Bravo. Oh, Dios. Ese tipo está yendo hacia el otro lado de la pista y no podemos verle. Hay un jet privado que no se encuentra en peligro inmediato, pero Dave tiene que hacerlo girar rápidamente. Tenemos un pequeño truco que solemos aplicar. Contactamos con un avión que tenga su base en Kennedy y le pedimos que nos eche una mano. Eagle 924, ¿me recibe? Eagle 924, le recibo. Eagle 924, ¿puede ver un G4 a su derecha? Dave quiere que el jet privado que se ha perdido siga al American Eagle. Eagle 924, pista derecha, Alfa, junto a Víctor. Avísenos cuando vea al G4. Cuando nos llega un avión extranjero con algún jefe de Estado a bordo o algo parecido y solo han estado aquí una vez, puede resultarles muy difícil y tenemos que servirnos de estos aviones para ayudarles. Derecha Alfa, junto a Víctor. El G4 me sigue. Tras una hora, Dave solo ha conseguido dar instrucciones a la mitad de los vuelos programados. Un avión en el aire es un avión que genera dinero y un avión en tierra está perdiéndolo. Escuchamos eso de segunda, tercera mano, nunca directamente, pero está en tu mente. Intentamos hacerlo lo mejor posible, ser el controlador más eficiente, pero la seguridad de los pasajeros es nuestra prioridad. Es lo único que importa. El dinero es algo material. Tras el despegue, tan pronto como se elevan las ruedas, otro equipo de controladores trabajan en el TRACON de Nueva York, la terminal de control de aproximación por radar. En esta sala sin ventanas, los controladores trabajan bajo las condiciones más difíciles. Cada persona se ocupa de hasta 15 aviones simultáneamente y nunca los ven. Solo se sirven de las señales en su radar y de la comunicación por radio. Manténgase a 2205 y 1250. Cada uno de los 60 controladores se ocupa de un sector diferente del espacio aéreo de Nueva York. En su ruta de vuelo, el avión pasa de un controlador a otro. Speedbird 179 con una velocidad de 180. Dini Acapelli está controlando las llegadas a Kennedy. Está canalizando los aviones de direcciones diferentes en una ordenada fila antes de que comuniquen con la torre de control para el aterrizaje. Aeroméxico 416, rumbo 070, excepto localizador derecho. United 862, gire a la derecha, rumbo 070. La pantalla de radar de Dean es una imagen de 2 dimensiones de su espacio aéreo de 3 dimensiones. Cada avión se representa como una señal en el radar en la que aparece el tipo de nave, velocidad, altitud y destino. No todos vuelan a la misma altura o en la misma dirección. 186, velocidad 180. Cuando Dean observa el radar, esta es la imagen tridimensional que debe figurarse para mantener la distancia de seguridad entre los aviones. Manténgase a 2000. 876. Aeroméxico 416 está a 3 kilómetros de una aeronave. Manténgase a 2000. Aeroméxico 416 está a 3 kilómetros de una aeronave. De acuerdo, control. Lo tendremos en cuenta. United 862 está a 2 kilómetros de una aeronave. Manténgase a 3000 hasta establecer localizador. Manténgase a 3000 hasta establecer localizador. Están esperando que les pida la lectura del altímetro y yo espero que ellos me devuelvan la lectura. Este trabajo requiere que les escuche su lectura para confirmar las instrucciones. Pero, ya sabes, estás ahí sentado intentando ganar tiempo. Piensas, venga, intentas que el piloto se dé prisa en contestar. Y así pasar a la siguiente tarea y a la siguiente, porque si estás pensando sobre las instrucciones que estás dando en ese momento, ya vas
retrasado. Tienes que pensar en las instrucciones que tienes que dar en tercer o en cuarto lugar tras las que estás dando. Peter 4539, rumbo 180. Está a 11 kilómetros de la marca y a 2000 de su localizador establecido. Manténgase en contacto. Q13475, próxima salida. Elévese y manténgase a 8000. Tenemos que hacer cálculos correctos el 100% de las veces, porque es muy probable que si cometo un error, ese avión se va a aproximar peligrosamente a otro avión. Si el piloto no me oye, no me escucha, o realiza una maniobra incorrecta, hace un giro equivocado, se apropia del turno de otro o de la altitud de otro, es más que probable que haya otro avión en esa zona. Avianca 052, rumbo a Nueva York. Buenas noches. Manténgase a 3000. Me mantengo a 3000 pies, pero nos estamos quedando sin combustible, señor. Bien, tome rumbo 080. En enero de 1990, el vuelo de Avianca 052 procedente de Colombia estaba aproximándose al aeropuerto Kennedy. Un vuelo de 4 horas y media se había convertido en uno de 6 horas debido al mal tiempo y la saturación en el área de Nueva York. Los controladores estaban dando instrucciones a docenas de aviones ansiosos por aterrizar. Al avión de Avianca le quedaba poco combustible, pero los controladores de Tracon no sabían que la situación era crítica. El controlador que estaba trabajando ese día, todavía oigo su voz en mi cabeza al escuchar la cinta. Le dijo a Avianca, voy a llevarle a 15 millas al norte. ¿Cree que tiene suficiente combustible? Avianca 052, voy a llevarle 15 millas al noroeste. Luego gire para hacer la aproximación. ¿Cree que tendrá suficiente combustible? Creo que sí. Muchas gracias. El avión no había podido realizar la aproximación debido al fuerte viento y le mandaron a hacer un giro sobre el aeropuerto para intentar aterrizar de nuevo. Cuando le mandaron a hacer la maniobra de aproximación de nuevo, lo pusieron al final de la cola y se quejó del combustible, pero no lo hizo en forma de emergencia. Si lo hubiera hecho, el mar se habría abierto para dejarle paso. Avianca 052, manténgase a 3000 pies. Negativo, señor. Nos estamos quedando sin combustible. De acuerdo, a 3000 pies. Bien, gire a la izquierda rumbo 310, señor. 310, Avianca 052. Cuando vas en coche dices, no, llegaremos a la próxima estación de servicio, no pasará nada, vamos a arriesgarnos. Y pasas una, ¿y qué se te pasa por la cabeza en ese momento? Que en un coche puedes parar en el arcén, pero en un avión no tienes esa posibilidad. Avianca 052, hemos perdido 2 motores y pedimos prioridad, por favor. Gire a la izquierda rumbo 250 e intercepte el localizador. Recibido. Se quedó sin combustible, sin una gota de combustible. Los motores se pararon y se precipitó sobre una colina a unos 24 kilómetros de aquí. Avianca 052, ¿tiene suficiente combustible para llegar al aeropuerto? Avianca 052, ha perdido el contacto por radar. Esperen, ahora mismo son inaccesibles. Si quieren llegar hasta ellos, vayan por el otro lado. Lenny ha impuesto el criterio de atención al otro lado, que baje todo el mundo por aquí. El avión de Avianca 707 se estrelló en Kolnik, en Long Island, a 6 minutos de su aterrizaje. Murieron 73 personas, incluyendo toda la tripulación. Sobrevivieron 85 pasajeros. Según las investigaciones de la Comisión de Seguridad de Transporte Aéreo, la tripulación debió haber informado a los controladores de que estaban en una situación de emergencia. Estas palabras dan lugar a los procedimientos de aterrizaje de emergencia de inmediato. Cuando hace mal tiempo hay al menos 10 aviones que entran con el mínimo de combustible o tienen algún problema con el combustible. Diría que en toda la sala hay al menos uno al día, algún avión que tiene problemas y que requiere que se considera una emergencia. Bien sea un aterrizaje de emergencia o alguna medida de emergencia, al menos uno al día. Cuando trabajamos no pensamos de forma consciente que son aviones con pasajeros a bordo. Solo intentamos mantener un objetivo alejado de otro. Piensas en hablar con el piloto, ya sabe, y en atenerte a las reglas. Pero cuando te levantas de tu asiento y pierdes esa distancia de seguridad, es cuando piensas lo que acaba de ocurrir. ¿Cuáles serían las consecuencias de lo que acaba de pasar? Y cuando vas a dormir por la noche piensas en lo que ha pasado, en lo que podría haber pasado. Podría haber pasado esto o aquello.
Y cuando te levantas por la mañana, hace falta un tiempo para recuperarse. Asiana 222 Heavy, maintain speed 190 knots to Levy, please contact Kennedy Tower 190.1. Troy Hernández trabaja en el sector de Newark, en el Tracon de Nueva York. Hace un año, en el Tracon, estaba conduciendo a varios aviones hacia Newark. Había mucha niebla y viento. Y había aceptado un gran número de llegadas. Sí, recuerdo bien. Tenía unos 12 o 13 aviones bajo mi control. Perdí la pista de un avión en el radar durante 30 segundos, ya que salió fuera de mi espacio aéreo y se aproximó peligrosamente a otra nave del espacio aéreo de otro controlador. Es probable que todo el mundo de esta sala haya tenido una pérdida de separación alguna vez en su vida. Es algo en lo que no dejas de pensar. Tienes que ser capaz de superarlo y seguir manteniendo la confianza en ti mismo para levantarte por la mañana de nuevo y venir a trabajar al día siguiente. Gire a la derecha, rumbo 050. Se espera que el tráfico aéreo mundial duplique su volumen en los próximos 15 años. Las líneas aéreas quieren aumentar su flota de aviones y las autoridades aéreas están intentando encontrar la mejor forma posible de conseguirlo. No importa lo que se haga con el espacio aéreo, al final el avión necesita un trozo de cemento